cositas puntuales que más o menos hacen esquina, creo que iba a decir ahorita, y me fue la guagua. Ayer el Senado de la República aprobó en primera lectura el fideicomiso de Punta Catalina. De Punta Catalina. De Pedernales. Lo tengo también. Pedernales. De Pedernales, es el tercer punto que voy a mencionar. El de Pedernales. Lo aprobó ayer, o en segunda lectura, no creo que en lectura consecutiva, porque fue 27 de 28 presentes que votaron a favor. Y se aprobó el fideicomiso de Pedernales, que es un fideicomiso donde se suscribe el Estado con la fiduciaria Banreservas para el desarrollo integral de Pedernales a partir de los valores que aporta el Estado, que son los títulos de las tierras que están allí. Y esto es un primer paso importante. Segundo punto sobre Pedernales, vi que se tomó la decisión de hacer el aeropuerto de Pedernales en una zona de los Tres Charcos. Los Tres Charcos, y aquí también, que no me deja mentir, está más cerca de Oviedo que de Pedernales. ¿Cómo? Eso está a 1 hora de Pedernales. Cuando usted llega a los Tres Charcos, ahí es que le falta rodar. Salí corriendo. Ahí le falta rodar, ¿eh? Yo creo que esa decisión está equivocada. Deben buscar un punto más cercano. Si usted va para Oviedo, los Tres Charcos le queda perfecto. Pero para Pedernales. Pero Oviedo no es el punto de más atracción de la provincia. No. Queda a 1 hora, 45 minutos, 1 hora. En una carretera. Para Camacho, que de ahí, bien. Y para mí, que está más cerca también. Para mí, en su avión privado mañana sin ningún problema se lo hagan ahí, perfecto para mí. Pero para el que quiere ir a Cabo Rojo, tiene que rodar mucho todavía. Entonces, veo que se tomó la decisión de hacerlo ahí. Hago esta observación al presidente, al ministro de Turismo, a la gente de la fiduciaria Banreservas, a todo el que esté en esto, ¿verdad? Que traten de revisar eso. Hay seguro, porque es un llano grandísimo por ahí, hay seguro otros lugares en los cuales mucho más cerca del punto, del destino de Cabo Rojo, se puede hacer un aeropuerto. A la gente que llega después de horas de vuelo, 4, 5, 8, 10 horas de vuelo, no les gustan los destinos en los cuales ellos tienen que pasar más de media hora en un autobús cerrado. Y eso se experimentó, eso está confirmado. Hay, por ejemplo, destinos, hay un caso particular de estudio que es el desarrollo de Montego Bay en Jamaica, cómo se apostó por el desarrollo de Montego Bay a partir del aeropuerto de Kingston, y eso tuvo problemas desde el principio porque tomaba 1 hora y media trasladarse desde Kingston a Montego Bay. Y hay muchísimos ejemplos de ese tipo de cosas, y por eso estamos discutiendo la necesidad de otro aeropuerto en la zona este del país, por la necesidad de desarrollar el polo Miches-Sabana de la Mar, para el cual Punta Cana queda bastante retirado, a pesar de que un excelente aeropuerto, donde estuve en estos días, me pareció un fabuloso aeropuerto, pero está un poco retirado de esos nuevos destinos. Entonces, los Tres Charcos está a 1 hora en carretera mala entre bestias, porque ahí hay que andar con cuidado, porque debe ser un chivo, un caballo, una vaca de cualquier sitio. En ese tramo particular es peor que cualquier otro, ¿eh? Un tramo además complicado. Entonces, reconsideren eso. Y el tercer punto, que era el que me equivoco ahorita, es el fideicomiso de Punta Catalina. Yo no sé cuál es la insistencia del gobierno en esto. No lo sé. Y creo que Dani se lo dijo una vez al presidente aquí, que este iba a ser su Odebrecht. Ayer, y yo no lo vi esto ayer, suerte que a mí me asistió y me lo guardó hoy, en el periódico El Caribe, página 15, se publicó un anuncio de una convocatoria del Consejo Económico y Social a participar en la consulta pública sobre el fideicomiso de la gestión de la central termoeléctrica de Punta Catalina, donde se convoca a una consulta. Ellos publican aquí el documento del fideicomiso para que los ciudadanos que tengan interés en hacer cualquier tipo de aporte lo envíen por un mail que está aquí. Dice que no debe exceder ni 15 páginas sus aportes, y tenemos 25 días para que eso se conozca a partir de ayer, o sea, a fin de este mes. Ayer se publicó día 6, al 30 de abril se cumplieron los 25 días, y ya entonces el Consejo Económico y Social se apresta a conocer. Agradecería que lea el correo donde se puede dirigir, porque en la forma en que eso se publica la gente no necesariamente lo lee. La gente no tiene tanta asiduidad con la prensa escrita ya, prensa impresa. Entonces, vamos a ayudar. Y el correo no es la mejor vía en este tiempo tampoco. Y tampoco el correo es la mejor vía, porque exactamente. Para mandar pero cosas. Por si acaso alguien quiere escribir.
El correo es cesconsultafideicomiso@gmail.com. Repito, CES de Consejo Económico Social, ¿verdad? cesconsultafideicomiso@gmail.com. Esto es evidente una decisión del gobierno de que va para adelante con el Fideicomiso Punta Catalina. El presidente había dicho que se iba primero a aprobar la ley de fideicomiso público. Eso no está ni siquiera en comisión. Yo no sé cuál es el punto de esa ley, pero yo no creo que tenga 25 días. Además, la idea no es sancochar una ley y discutirla. Y este es un tema conflictivo. Conflictivo porque no hay claridad. Y reitero, yo no estoy en desacuerdo porque se ha querido defender el fideicomiso o atacar el fideicomiso y por alguna forma indicar que quienes de alguna forma objetan el fideicomiso de Punta Catalina se oponen al fideicomiso como modelo. Yo no me pongo al fideicomiso como modelo. Yo me pongo a ese fideicomiso, lo que ahí se escribió, lo que ahí se consignó, porque no es favorable para el Estado Dominicano. Y yo creo que hay mecanismos mejores para gerenciar esa planta que el fideicomiso. Ahora bien, si el gobierno decidió el fideicomiso, yo creo que lo mejor es una empresa como está ahora, como se creó, Central Termoeléctrica Punta Catalina, y que se adscriba a las empresas del Estado, como una EDE, como DGI, y un consejo de dirección que la gerencia, y eso le deje al Estado sus 200, 250, 300 millones de dólares al año, creo que está dejando eso. Y que lo maneje el Estado, como maneja el Banco de Reserva, como maneja otras empresas que funcionan bien y que le dejan al Estado muchísimos beneficios. El Banco de Reserva, la cosa fue que dejó 15 mil millones de pesos este año. Yo quiero a ver si a alguien se le ocurre decirle al gobierno o a alguien, un presidente se le puede ocurrir o un funcionario decir que van a colocar el Banco de Reserva en un fideicomiso público. Porque tú ves el criterio que hay en el país. Esto es el Banco de Reserva del sector eléctrico, desde ese punto de vista. A comparación de los beneficios que le deja y la importancia estratégica que tiene para el Estado Dominicano. Ahora, si aún así el gobierno decide colocar esto en un fideicomiso, que lo puedo entender porque es una apuesta de ellos, no puede ser ese que estaba ahí. No puede ser ese que mandaron. Tiene que ser un fideicomiso que se ajuste a una ley de fideicomiso público. Que establezca esa ley, que todos los rigores que existen en el Estado se manejen también con esto. Rigores en compra, adquisiciones, rigores en manejo de transparencia, información pública. Que eso no es lo que dice ahí, en ese fideicomiso. Es que si quieren, los miembros del Consejo, si quieren, se acogen, podrán acogerse. ¿Cómo podrán no acogerse? Entre otras bellezas que hay ahí. Entonces, yo no sé, así como hay cosas que yo sigo sin entender la necesidad de la reforma constitucional y la insistencia en la reforma constitucional. Sigo sin entender la necedad, porque ya es para mí necedad del proyecto de ley de arancel cero. Ya los lecheros se regaron, que ellos no están de acuerdo con eso, lo saquen del acuerdo con la leche. Que lo saquen de ese acuerdo, lo van a quebrar los lecheros, Y los polleros, imagino. Y lo van a quebrar los lecheros también. Pero el gobierno insiste en esa vaina, sin necesidad. Y no entiendo la insistencia sin necesidad del fideicomiso de Punta Catalina. De verdad que no lo entiendo, pero simplemente doy constancia de que esto salió ayer y de que es una evidencia de que el gobierno continúa con su intención de darle para adelante ese proyecto independientemente de las quejas o incluso los compromisos que se adquirieron. Porque hubo un compromiso de que se iba primero a pasar una ley de fideicomiso público y eso no se ha pasado. Eso evidentemente que revela algún nivel de inconsistencia que no es nada conveniente para el propósito del gobierno. Yo quiero suponer y supongo que el gobierno tiene el mejor propósito para con Punta Catalina o para con todo lo que tiene que ver con la administración del Estado. Al presidente de la República le conviene que su gestión quede bien, que haya el menor ruido posible. Hay una expresión, ayer di un discurso citando a Lyndon Johnson de los Estados Unidos, decía, refería una expresión de Lyndon Johnson que decía que el mejor gobierno es el que menos se siente. No jode. Es el que menos se siente, el que opera con el piloto automático. Entonces yo siento
que frente a estas cosas al presidente, le están metiendo en un barullo sin necesidad. Al presidente le están complicando. Yo he conversado con algunos amigos. Pero no es que le están complicando, se está complicando, Daniel, porque fíjate que el vocero de esa tarudez es Homero, que ha dicho que sin los partidos políticos la reforma constitucional. Hablando de Punta Catalina. Sí, no, pero eso en el contexto general pudiera verse así, pero digo yo, en el caso de Punta Catalina, entiendo que el presidente tiene la mejor intención de entrada de salir bien de un tema que se originó bajo cuestionamientos. El tema Punta Catalina fue una cuestión que el presidente Medina lo defendió a capa y espada, y yo creo que fue una inversión correcta, y yo creo que en el momento en que eso se pensó y se planificó, era una decisión valiente y responsable del presidente de entonces, que la defendió. Ahora todo el mundo sabe esa buena intención del presidente Medina y ese proyecto incuestionable desde el punto de vista de resultados. Hoy todo el mundo sabe los cuestionamientos, incluso hasta el proceso mismo de licitación, y eso se impugnó y eso se judicializó en un momento cuando se produjo. Bueno, quizás ese tipo de cosas opere en la cabeza del presidente de la República para procurar que la administración de Punta Catalina, hoy el gobierno, tenga un comportamiento distinto y haya un sistema de administración que le dé tranquilidad a los dueños de Punta Catalina, que somos nosotros, que es el pueblo. Pero yo decía cuando eso se presentó, y lo sigo diciendo hoy, que hay un alto nivel de preocupación por lo que eso le puede generar al presidente a futuro. El hecho, estoy hablando de cómo se entendió y cómo se presentó el proyecto para el fideicomiso específico de Punta Catalina, el hecho de que buena parte del país entendiera que ahí había cosas altamente sospechosas, así es que la gente lo ha visto, y eso se ha medido inclusive, porque se creaba un comité técnico que lo nombraba el Congreso de la República, y si el Congreso lo nombraba, eso tenía el carácter de ley, y entonces para poder remover o destituir a un miembro del Consejo Técnico, entonces habría que ir al Congreso, y entonces ahí entrábamos en la política, cuántos senadores, cuántos diputados tiene fulano mengano, con el poder que esa gente tiene, como se ha manejado aquí el Congreso en ocasiones, quién podía tener recursos para comprar una decisión en el Congreso de la República, ese comité técnico poderoso, manejando dinero. Esa gente se iba a convertir en inamovible de por vida. Era 30 años. Por razones biológicas, por razones entendibles, morían en el cargo. Y nombran a su sucesor. Y ellos no, y nombran a su sucesor. O sea, los herederos. Yo siempre dije, yo pensé, óigame, yo les confieso a ustedes que yo pensé que el presidente de la República no iba a volver a fuñir con ese tema. Yo digo, bueno, incluso públicamente le di el consejo al presidente Abinader, suelte eso de Punta Catalina, eso no le va a dar ningún beneficio, ningún rédito político, suelte eso y que eso se siga administrando de otra manera, porque entendía, y lo sigo entendiendo, que el árbol que nace torcido nunca su rama endereza. No hay manera, yo no entiendo manera de que se salga bien con eso, que no sea dejándolo así. Entonces, cuando Oscar ayer, terminado el programa, ve la publicación, me hizo la observación, me dijo, Dani, esto. Y yo me sorprendí también, yo no estaba en un espacio pequeño en el periódico, y yo tenía entendido que se iba a respetar lo que el gobierno ya había anunciado, era que primero se iba a aprobar la ley de fideicomiso público, y en el marco de una ley nueva, entonces podíamos hablar de Punta Catalina. Es lo que yo entendí. Y yo entonces cuando veo eso digo, ¿quién mete al presidente en esto? Porque el presidente no puede estar en todo. ¿Quién mete al presidente en esto? Ahora vamos a decidir trabajar de nuevo con el error que cometimos con Punta Catalina ahora y el fideicomiso o la ley de fideicomiso público, ¿para cuándo? Y simplemente ¿qué sentido tiene? Pasarlo por el CES para validarlo. Es lo que parece que están haciendo. Que el CES lo valide. Y hay algo. Pero perdóname, Oscar. Sí. Y entonces, en ese marco general de cosas, que Freddy dice lo del tema de la modificación a la Constitución, yo creo que el presidente, que está bien, y si ustedes me preguntaban hace un mes para atrás sobre las posibilidades que el presidente tiene de reelegirse, yo creo que son altas las posibilidades de Luis Abinader de ganar la reelección si lo intenta, y lo va a intentar. Pero en ese camino no le pueden colocar piedra al presidente. Esta cosa
que yo comenté aquí, de generarle un conflicto al interno de la familia por el tema de las mujeres del servicio, porque tienen que meterse en ese tema, porque tienen que generar un problema que no existe. Donde no hay. Donde no hay. Una cosa increíble. Yo he estado escuchando amas de casa, mujeres solteras que viven con familia, le he leído en redes sociales, he escuchado en radio, y dicen, bueno, yo tendré que despedirme, tendré que dejar de trabajar para cuidar a mis hijos, porque si me coloco en un esquema imposible de yo cumplir, yo tendré que dejar el trabajo y me cuidar a los hijos míos. Sí. Entonces, ¿qué necesidad tiene el gobierno de meterse en eso, de alterarle la vida a la gente? Yo digo, yo no sé, pero ellos son inteligentes, pero no entienden. El poder pone bruto a veces. Yo no lo entiendo. Yo pienso que viene Semana Santa y es bueno coger todos esos 4, 5, 6 puntos. Porque hay algunos que hay que dejarlos sobre la mesa. Dejarlos sobre la mesa es que eso se eche para atrás. ¿Usted tiene acceso al presidente para que usted le diga que nosotros, que somos amigos de él, estamos preocupados con eso? Si usted me lleva... Él no oye y no ve. Alguien debe decirle al presidente eso, por Dios. Y le voy a decir algo y déjeme decirle para completar, sí. Perdón, Oscar. Es que la cantidad de puntos que con esa naturaleza tiene invita a no abordarlos todos de la misma forma y la naturaleza que siguiendo hacia adelante. Porque inclusive eso es una fuerza, eso es carnada para la oposición. Entonces el gobierno tiene que revisar algunos de estos proyectos que evidencian demasiado choque. Por ese último que usted citó, el de las domésticas, óigame, yo porque oía los titulares y veía los titulares, pero lo de la doméstica es que a partir de que se apruebe a Juanola a las 4 de la tarde dice ya yo terminé. Cumplí mi horario. Eso ha caído como una bomba. Ya yo no terminé, sé si el gobierno lo ha evaluado. Para ponerte un caso. Pero fíjate que eso va muy distante de los otros, porque que esto de ellas Punta mismas Catalina no están de acuerdo, es la otro asociación nivel. no está de acuerdo. No, pero el ministro, no le conviene. El ministro de Trabajo lo está presentando como la panacea. Sí, pero digo, ¿y dónde es que viven? ¿Dónde es que viven? ¿Con quiénes que se juntan? Yo lo que veo que son muchos temas que hay que poner algunos y quitar otros. Pero no pierdo de vista que el del centro del comentario es Punta Catalina. Punta Catalina tiene su historia, entonces Punta Catalina ha venido desde el inicio con una serie de conflictos que vino desde el tema de la auditoría, del carbón. Yo creo que eso debe ser abordado ya hacia el futuro, porque al final del día se ha visto que Punta Catalina tiene una presencia importante en el espectro del servicio de la energía. Bueno, mira, lo de la doméstica yo lo voy a dejar sobre la mesa porque yo creo que, yo eso lo digo una sola frase, así rápidamente. Si el gobierno continúa con eso, es una muestra de que se hartó de la clase media, de que ya no quiere más apoyo de clase media, que no lo necesita, porque es una granada fragmentaria a la familia dominicana, sobre todo de clase media. Independientemente de que yo creo que hay que buscar mecanismos para garantizar los derechos a ese sector de la economía informal, pero no eso que están planteando. Pero yo quiero volver... Tenemos conexión con sí, casi ya, a las 7:15 dijeron. Ahora, ya. Bueno, pues puntualmente, hay un elemento que subyace en esta actitud del gobierno con Punta Catalina y el fideicomiso, que es reiterativa, y es de alguna forma pretender... con sus acciones, descalificar a la clase política. O sea, los políticos no sirven para gerenciar. Los políticos no sirven para... Fíjense que incluso está en la reforma constitucional también. Los políticos no sirven para estar en la Suprema Corte de Justicia, no sirven para estar en el Constitucional, no sirven para estar en ninguna alta corte, no sirven para ser fiscales, no sirven para administrar tampoco el patrimonio público. Todo tiene que ser apolítico. Entonces, yo de verdad les digo, hay políticos, y creo que la mayoría de ellos, en quienes yo como ciudadano confío muchísimo más que un paquete de políticos o empresarios que no tienen ninguna condición desde el punto de vista ético-moral superior a la mayoría de los políticos dominicanos. Pero desde el gobierno se insiste muchas veces en descalificarse ellos mismos como políticos. Y eso es parte de lo que yo vivo aquí denunciando y advirtiendo, de cómo por ese camino vamos a acabar con otros países que acabaron jodidos. Bueno, vamos a reiniciar.